Muy bienvenidos, mis queridos estudiantes. Vamos a trabajar con estadística descriptiva, la mejor clase de sus vidas, la clase más power. Margarita levantó los ojos, la ceja, Margarita. Diciendo, raro, la mejor clase de su vida, raro. Hoy día el objetivo de la clase de hoy día es trabajar con medidas de dispersión. Ya estamos trabajando con varianza, desviación estándar y covarianza. Algunos estudiantes, ayer hicimos un ejercicio con variables discretas, datos no agrupados, pero algunos estudiantes me dijeron, pero profesor, hicimos ejercicio, pero ¿qué es realmente la varianza? ¿O qué es realmente la desviación estándar? ¿Para qué? ¿Para qué se ocupa? Bueno, yo le dije, se lo voy a enviar, pero básicamente, permítame compartir pantalla, para que más o menos sepamos de qué se trata esto. Entonces, la medida de dispersión, la varianza, la desviación, no lo anoten porque se los voy a enviar. Se lo envío junto con la grabación de la clase, así que no se preocupen. Pero para que sepan que la medida de dispersión, la varianza, la desviación estándar, la covarianza, así como la medida de tendencia central, que es la moda media mediana, nos permite reconocer esto. La moda media mediana nos permite identificar cómo los datos se agrupan en relación a la media. Y la medida de dispersión es cómo estos datos se dispersan en relación a la media, que es nuestro punto central. Por eso que decimos media, la media menos el promedio menos el dato elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como dice acá, la varianza nos permite identificar la diferencia que hay entre el promedio con cada uno de los valores, Entonces, este promedio se calcula al cuadrado y eso nos va a dar un dato en número. Y la desviación estándar nos permite determinar la distancia que hay entre esos números. Hoy día nosotros ocupamos mucho eso. ¿Por qué ocupamos mucho eso? Porque, por ejemplo, trabajamos con la meseta. ¿Se acuerdan de la meseta en salud? Entonces dicen, no, pero mira, qué sé yo, los casos se subieron mucho, pero después fueron bajando. Entonces, no, vamos a tener que tener una meseta. Cuando lleguemos a la meseta, va a decir que hay una estabilización del virus, etc. Entonces, ¿qué nos mide la desviación estándar? Nos mide justamente la distancia que hay. ¿Cuánto hubo en relación en el tiempo, por ejemplo? Mira, en el mes de febrero, o en el mes de, qué sé yo, ya estamos en mayo, en el mes de marzo, hubo tal cosa, pero después se dispararon los datos y así vamos trabajando con eso. Lo que pasa es que la desviación estándar nos da el dato, o sea, perdón, la varianza nos da el dato en número. Entonces, ustedes vieron ayer, cuando hicimos ejercicio, nos daba 1,8, 1,9. La desviación estándar nos da ese mismo dato, pero nos da la distancia que hay entre esos números. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros sacamos la covarianza? La covarianza, ¿por qué? Porque eso nos da los datos en porcentaje. Entonces a nosotros no es más útil. Por ejemplo, nos decía 16,66 en el ejercicio. Fue eso, Margarita, ¿cierto? 16,16 en el ejercicio nos dio ayer. La covarianza la hicimos, 16,11. ¿sí? 16,11. No sé si estoy bien. 16,11%. Entonces, mire, entre más cerca de cero está ese porcentaje, menor es la dispersión. Entre más cerca de 100, cuando se acerca a 100, mayor es la dispersión. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el ejercicio que hicimos ayer no hubo tanta dispersión, porque estaba más cerca de cero. O sea, la dispersión fue menor. O sea, los datos se agruparon, los datos se fueron agrupando, como se fueron juntando los datos. Pero, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una covarianza de un 80%, vamos a decir que había mucha dispersión. Entonces la varianza nos va a dar el dato en número. ¿Cuánto fue la varianza que nos dio ayer, Margarita? 1,9. Nos dio 1,9 la varianza, pero a nosotros no nos decía mucho ese 1,9. Pero en cambio con la covarianza que nos dijo 16,6%, podemos decir, hubo poca dispersión de datos. ¿Cierto? Por eso que sacamos la covarianza que nos permite interpretar mejor los resultados.
No sé si ustedes saben, ustedes ven el diario, ustedes ven noticias, en estos días salió la encuesta CEP. La encuesta CEP, que era una encuesta muy popular entre el mundo político, que antiguamente esperaban la encuesta porque era la única encuesta que se hacía de forma presencial y ellos encontraban que era la más fidedigna. Hoy día esa encuesta nosotros encontramos que nos dio mucho el ancho porque fue igual que todas las encuestas porque fue hecha por teléfono. Y cuando uno ve la ficha muestral, uno ve la ficha muestral, o sea, cómo fue la metodología que se hizo esa encuesta, nos damos cuenta de que no se toma, no sabemos de dónde sacaron los teléfonos que se usaron, la cantidad de teléfonos que hay, si se lo pasó una compañía o otro, no sé, no sabemos. Y también la metodología que se usa, no sé si fue tan interesante como las otras veces que es presencial. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que a veces la encuesta hay que tener cuidado cuando uno fabrica una encuesta o realiza una encuesta porque puede tener sesgo. Es muy distinto, por ejemplo, yo hacía una encuesta en el sector oriente de la capital y preguntaron alguna cosa y decir, mira, y sacar un titular y que digan, mira, acá los chilenos están todos comiendo caviar. ¿Por qué? Porque es un sector de la población que a lo mejor tiene muchas más condiciones que otro sector de la población. Entonces, o es muy distinto, por ejemplo, si yo quiero elegir, quiero saber, ¿quién es el mejor alumno del curso? Y yo pregunto, y doy 15 nombres. ¿Quién a ti te cae más simpático? Y doy 15 nombres. Y le digo, Euclid, Javier, la Gisela, Pedro, Jorge, Ramón, etc. La persona se le pregunta, ¿por quién a quién usted conoce más? Si te doy 15 nombres, el primer nombre que me dieron ya se me olvidó. El segundo nombre que me dieron ya se me olvidó. El tercer nombre que me dieron ya se me olvidó. Entonces, ¿cuáles nombres que van a quedar en la cabeza? Van a quedar los cuatro últimos. Entonces, para que sea interesante, tiene que ser aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Ir cambiando los nombres, por ejemplo. Pero si yo doy siempre los mismos nombres, siempre voy a tener casi los últimos personajes. Bueno, y así todo. Por eso que es importante que ustedes después alguna vez vamos a tomar vamos a tomar algunas estadísticas y las vamos a analizar y vamos a ver la muestra. Por eso que ayer hablamos de muestra de población. La muestra tiene que ser representativa para que sea el resultado fidedigno. ¿Y qué significa representativa? Por ejemplo, saber la población, cuál es la muestra, y por eso hay cálculos que se realizan estadísticamente para hacer. Y lo vamos a hacer al final, ya, al final del módulo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el grado de fidelidad que tiene BTR en Santiago Centro, entonces yo tengo que saber primeramente cuántos adherentes, o sea, cuántos abonados tiene BTR. Y de eso, según que tenga 100.000 abonados en Santiago Centro. De eso, ¿cuál va a ser la muestra que necesito tomar? 1.000, 2.000, 10.000, 500, 300, para que sea representativa y fidedigna y poder decir con un 98% de certeza que esto va a ser correcto. ¿Me entiendes? Va a ser así. Entonces, para eso hay cálculos, hay fórmulas estadísticas que se utilizan. Pero para eso necesito saber cuál es la población muestral que se va a utilizar, etc. Entonces, aquí quiero comentarles que eso es muy entretenido, muy interesante y ustedes van a hacer lo que van a sacar eso. Y lo van a sacar en relación a su carrera, a su especialidad, etc. Muy bien, continuamos. Entonces, ayer dijimos que la varianza en datos agrupados, variable discreta, era el promedio menos el dato al cuadrado y todo eso dividido por n-1. Javier, cuando digo n-1, ¿a qué me refiero? ¿Muestral o poblacional? A la muestra. ¿Perdón, lo escuché? A la muestra. Muy bien, muestral, perfecto. Amanda, la desviación estándar. ¿Qué es lo que era la desviación estándar? Profesor, no escuché, ¿me dijo mi nombre? Sí, Amanda, Trinidad, ¿qué es lo que es la desviación estándar? ¿Es la raíz cuadrada de qué? De la varianza. Muy bien, la desviación estándar, la raíz cuadrada de varianza. Sí, Muy bien, Amanda. Gonzalo, Gonzalo Tecuao.
Cristian, ¿está Cristiano, no? Cristian Maguida. No, no está. Mariela Quintana. ¿Qué significa la covarianza? O sea, ¿qué significa SE, SX, SX, S100? ¿Qué es lo que qué es lo que es? ¿Cuál es la fórmula de la covarianza, Mariela? Profe, acuérdese que ayer estaba trabajando, así que Ah, no, perfecto, no se preocupe. no, Viviana Zorrilla, no ¿llegaste tengo los tú ayer? apuntes. No se preocupe, María, no se preocupe. Viviana Zorrilla, la fórmula, ¿qué es lo que es esa SX? Alguien que me lo diga, por favor, si no. La desviación ¿Quién estándar está hablando? dividida Pero por que me diga, el yo voy a hablar, profesor, y que me diga el nombre, por favor, para saber. ¿Quién? ¿Nadie? La desviación estándar es dividido por el promedio multiplicado por 100. ¿Ya quién fue eso? Margarita Molina. Ya, Marita. Muchas gracias, Marita. Entonces, Marita, póngale punto a la Amanda. No sé quién dijo el Javier y usted. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes se meten a internet, van a tener muchas fórmulas que es lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, déjame ver acá, voy a meter a internet. Eso lo quiero decir porque muchos ven tutoriales, ven cosas así, y ven otras fórmulas. Y ven otras fórmulas. Déjame salir de acá. Entonces vamos a ver acá. Esto de esta cámara, el correo, quiero mostrar el correo, muestra todo. Ya, entonces ponemos acá, qué sé yo, varianza. Varianza. ¿Ya? Y vamos a poner acá imagen de varianza. Entonces ustedes van a ver que muchos usan la varianza con esta imagen, o sea, con esta fórmula. Perdón. Aquí no sé qué dice acá. Me metí a encuesta. Ya. Muchos usan que eso es una, ¿cómo se llama? Es una letra griega, ¿correcto? Que usan esta letra griega. Otros usan esta letra griega, bueno, usan sigma, rho, qué sé yo, ¿ya? Y como les dije ayer, otros usaban esta S al cuadrado para saber la desviación estándar, y que yo no la uso, ¿por qué? Porque se confunde con la desviación estándar. Perdón, para la varianza. Usan esta para la varianza. Y otros la colocan directamente en la raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Otros la colocan así. Bueno, yo trato de que para ustedes sea más amigable, entonces lo chilenizo más, ¿cierto? Algunos colocan dentro, acá inmediatamente hacen la fórmula ponen la raíz cuadrada dentro. Déjenme buscar una que... uno, por ejemplo, sacan así n-1, la varianza al cuadrado, partido por x cuadrado, menor o igual, qué sé yo. Otros lo sacan así y otros lo hacen un poco, otros lo sacan de esta forma, que la sumatoria. Todas son iguales, todos llegan a lo mismo, ¿ya? Todos llegan a lo mismo, son diferentes formas. Entonces yo les sugiero, ¿sí? ¿Alguien me habló? Profesor, ¿puede aceptar a la Jessica, por favor? Ya la acepté ya. Gracias. Gracias, muchas gracias. Entonces yo les sugiero utilizar esta fórmula porque para mí es más fácil que meter la raíz acá, que es lo mismo, que meter la raíz acá, o sacarlo separadamente, o ir sumando, etc. Pero la fórmula al final va a llegar al mismo resultado, es lo mismo. Entonces yo les sugiero, yo la chilenicé un poco, entonces puse la varianza, es el promedio menos el dato al cuadrado partido por n-1 cuando es muestral, o por n cuando es poblacional. Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Yo la separé. Yo podría haberla puesto acá también, acá, y hubiese sido lo mismo. Y la covarianza, que algunos la escriben diferente, pero igual, por eso les digo, por si ustedes ven tutorial, para que no piensen que es diferente. En la desviación estándar que la tenemos acá, dividido por el promedio, multiplicado por 100. Y ese multiplicado por 100 significa el porcentaje. ¿Estamos? Ya. Ejercicio. Anotemos el siguiente ejercicio, por favor. En un circuito de motocross,
en un circuito de motocross. ¿Alguna duda que haya hablado? Yo quería ver, profesor, ¿Quién la es? fórmula. Amanda, no apunté bien la fórmula. La No se fórmula preocupe, que tengo yo no está no se bien. preocupe, puede ser algo loco al tiro. Ya no tiene ejercicio. ¿Se hago colocar al tiro? Entonces, anoten ahí, por favor. En un circuito de motocross, en un circuito de motocross, un circuito de motocross, lo voy a poner un poquito más alto. Amanda, te la digo al tiro, ¿ya? En un circuito de motocross, se toma el tiempo, se toma el tiempo en minutos, esto lo vamos a poner entre paréntesis, en minutos, estoy grabando, en minutos, de la tercera corrida, de un total de 10 que se efectuaron durante una tarde de domingo. ¿Ya? Entonces se toma el tiempo de la tercera corrida de un total de 10 que se efectuaron una tarde de domingo. Punto seguido. Y se obtienen los siguientes resultados. Y se obtienen los siguientes resultados. Punto aparte. O 2 puntos, qué sé yo, querido. 2 puntos. 2 puntos. 1,2, 1,8, 1,2, 1,8, 1,8, me molesta este cuaderno aquí. 2,2, 1,5, 1,3, 2,1, 1,5, 1,7, etc. 1,7. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 1,2 lo voy a separar más para que no se confunda. Calcula calcula la varianza, la desviación estándar y la covarianza de esta distribución. Recuerden que estamos en variable discreta, datos no agrupados. Estamos en variable discreta, pero estamos en datos no agrupados. Puede ser variable discreta continua porque es lo mismo. Estamos en datos no agrupados. Aquí ponemos variable discreta o continua. Datos no agrupados. Está muy bien. La fórmula que vamos a utilizar, Amanda, que vamos a utilizar para la varianza de X, va a ser igual a la sumatoria de un y el primer dato va a ser igual a 1 hasta n datos, ¿no es cierto?, del promedio menos el dato, todo eso al cuadrado
y todo eso dividido por n, si es poblacional, o n-1 si es muestral. Lo único que cambia abajo es si es n-1 es muestral. Si es n es poblacional. En este caso, Amanda, ¿va a ser poblacional o muestral? Muestra. Muy bien, Amanda. Ya, y después, anotaste, Amanda, ¿cierto? ¿La varianza no anotaste? Sí. Entonces la varianza, ¿no? Entonces la varianza, y después la desviación estándar, mi estimada Amanda, como tú dijiste muy bien, tú ya dijiste eso delante, dijiste que era la raíz cuadrada de la varianza. ¿Te acuerdas? Esto es la desviación estándar. Y la covarianza, dijimos que era la desviación estándar, partido por el promedio, multiplicado por 100. Y esa nos da, entonces la covarianza nos da el resultado en porcentaje. Entre más cerca de 0, menor dispersión. Entre más cerca de 100, mayor dispersión. La desviación estándar nos da en número la distancia que hay. Y la varianza también nos da en número la dispersión de los datos en relación a la media. Por eso que se eleva al cuadrado. Ya estamos. De cualquier forma, Amanda, para que te quede más claro, te lo coloco acá de nuevo. Perdón, me equivoqué. Acá. Este es muestral. Este es muestral. Si fuera poblacional, todo lo partido por n. Esta es la desviación estándar y esta es la covarianza. Si se te ve chiquitito, me tienes que pinchar 2 veces y ahí sale el cuaderno entero. Ya, lo primero que tenemos que hacer entonces, mis queridos estudiantes, como dice acá, la varianza, y es una muestra, lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio, la media aritmética. ¿Cómo se saca la media aritmética? Voy a ir acá. Que suman todos los valores Entonces, muy bien. y se Entonces, divide, primero tengo que sacar el promedio, porque me pide el se promedio. divide por n. Correcto, Euclides. Máquina de Euclides. Entonces, es la sumatoria de todos los datos, dividido por n. Entonces, ahí tenemos, esto es datos no agrupados. Cuando un dato empieza el primer dato hasta el último. Sacamos el promedio. Digo que tenemos, entonces ya sacaron el promedio. Profe, no muestra. ¿Sacaron el promedio?
No, profesor. Sí, profesor. ¿Sacaron el promedio? Ahí me dio 1,66. Sí, profe. 1,61. Me dio 1,66. la sumatoria, me dio 13,3 dividido por 8 y me dio 1,66. Me dio eso. ¿Le dio eso? Sí, profe. Sí, profe. Fantástico. Entonces, una vez que nos da eso, que tenemos sacado el promedio, ¿qué hacemos? Entonces el promedio nos dio igual a 1,66. ¿Hay alguna duda con eso? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el promedio, que es 1,66, menos el dato, que el primer dato es 1,2, ¿cierto? Eso al cuadrado, eso lo elevamos al cuadrado, ¿no es cierto? Y ponemos igual. Entonces eso me va a dar, me dio a mí 0,21. Después pongo el segundo dato. El promedio de 1,66 menos 1,8. 1,8 al cuadrado. Entonces me da 1,66 menos 1,8. Esto lo elevo al cuadrado. Y me da 0,019. Siempre tengo que buscar los dos, ¿cómo se llama? Porque si pongo 0,01, me queda muy raro. Entonces voy a colocar 0,019 porque me tengo que colocar los dos dígitos. Como tengo un 0 acá, voy buscando hasta que me den los dos dígitos con número. ¿Ya? Si me hubiese dado 0,0, pues también voy buscando hasta que me encuentre los dos. Ya, para que si no me quedaría 0,0, se me dispersaría. Entonces me quedó 0,019. El tercero, voy a colocar entonces el tercer dato, me da 2,2. 2,2. ¿Me están siguiendo, no? Sí, profe. Y eso me da 0,29. Y así voy. Ya, entonces, en variable discreta, datos agrupados, ahora datos agrupados, ¿qué es lo que vamos a hacer? La varianza, lo único que le vamos a agregar ahora va a ser la frecuencia absoluta. Entonces, la varianza va a ser el promedio menos el dato al cuadrado por la frecuencia absoluta partido por n. O sea, lo único que va a tener diferente en relación a datos no agrupados va a ser que en datos agrupados se coloca la frecuencia absoluta. Luego, la desviación estándar sigue siendo la misma que la raíz cuadrada de la varianza, y la covarianza va a ser la desviación estándar partido por el promedio multiplicado por 100. Entonces, si tenemos la siguiente distribución, x sub i 0, 1, 2, 3, 4, 5, f sub i 3, 5, 7, 1, 2, 4. Entonces lo primero que tenemos que sacar es el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? El promedio sacamos la sumatoria de todos los x sub i por fi, todo eso partido por n. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 3 por 0, 0, que son los x sub i por fi. 1 por 5, 5, 2 por 7, 14, 3 por 1, 3, 4 por 2, 8, 5 por 4, 20. Una vez que hice esta parte de acá arriba, tengo que sumarlo todo. Sumar todo. Me dice sume todo. Entonces digo 5, 19, 22, 30 más 20, 50. La parte de arriba me dio
50, que es esta partecita. Después que saqué el producto de X sub por FI, sumo todo, me dio 50. Y después dividirlo por N, que es 22. Entonces 50 dividido por 22, obtengo el promedio. Luego de eso, yo sé que la varianza va a ser el promedio menos el dato al cuadrado por la frecuencia absoluta partido por N. Entonces yo sé que la varianza va a ser el promedio menos el dato al cuadrado por la frecuencia absoluta partido por N. Esta es una N. Entonces, ¿qué voy a colocar yo? El promedio, 2,27, menos el dato al cuadrado por la frecuencia absoluta por 3, me dio 15,45. El promedio menos el dato al cuadrado por la frecuencia absoluta, que es 5, me dio 8,06. El promedio menos el dato, que es 2 al cuadrado, por 7, que es la frecuencia absoluta, me da 0,51. ¿Cuánto le dio este otro, por favor? 2,27 menos 3 al cuadrado, ¿por cuánto es? 0,53. Por 1, ¿cierto? Sí, por 1. Entonces me da 0,53. Muchas gracias. Después el promedio, que es 2,27. ¿Cuál es el dato? Menos 4. 4. Al cuadrado, ¿por cuánto? Por 2. 2. ¿Cuánto le da? 5,98. 5,98. Muchas gracias. Y el último, 2,27, menos el dato, que es 5, al cuadrado por 4. ¿Cuánto les dio? 29,81. Muy bien, 29,81. Después me dice, mira, la varianza, sacamos esta parte de arriba. Sacamos el promedio menos el dato al cuadrado por la frecuencia absoluta. Ahora me dice, sume todo eso, me falta la sumatoria, sume todo eso, y después dividido por N. Tengo que sumar 15,45, 806, tengo que sumar todo eso. ¿Cuánto le da la suma? 60,34. Muy bien, a mí también me dio lo mismo. 60,34. Y eso divídalo por N, que es, ¿cuánto es N? 22. ¿Cuánto nos da? 2,74. Qué máquina, que no sé qué me está hablando, pero muy bien. 2,74. Entonces eso me da 2,74. La desviación estándar de eso es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, va a ser la raíz cuadrada de 2,74. Entonces, ¿cuánto es la desviación estándar? 1,65. 1,65. Y la covarianza, déjame ver si me dio lo mismo, acá. Y la covarianza va a ser la desviación estándar, que es 1,65, dividido por el promedio. ¿Cuánto era el promedio? 2,74. ¿Cuánto era el promedio? 2,27, profesor. 27. Gracias. Entonces, y la covarianza va a ser la desviación estándar partido por el promedio multiplicado por 100, que me va a dar el dato en porcentaje. Y esto va a dar, ¿cuánto, Yasmín? ¿O Gisela, o quién me estaba contestando recién? 72,68, Gisela. Gisela, 72,68%. Entonces aquí podemos decir que, Gisela, que tenemos que... Gisela, ¿Cómo? tenemos que una Bien. gran desviación, porque está Sí. más cerca de 100. O sea que hay mucha dispersión de datos. O sea, tenemos una gran dispersión de datos. Muchas gracias, Gisela. Pongan la puntita de Gisela de nuevo, por favor. Ya. ¿Alguna duda? Sí, profesor. Me dijo sí que tiene alguna duda o sí que le puso el puntito. Profe, No, yo tengo una profesor, duda. que anoto a la Gisela nuevamente. Ah, ya, gracias. Patricio, dígame, Patricio. Es que sinceramente me perdí desde el promedio. Ya, vamos. Entonces sacaste el promedio. Sacaste el promedio, ¿no es cierto? ¿Cuánto le dio el promedio, Patricio? 2,27. Ya, después, ¿qué dice la varianza? La varianza dice lo siguiente, mira. La varianza, mira, ve acá, por favor, Patricio, que lo vamos a hacer rapidito. La varianza dice lo siguiente. Dice que es el promedio menos el dato
al cuadrado por la frecuencia absoluta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Recuerda que teníamos la variable, era 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el dato. Y la frecuencia absoluta era 3, 5, 7, 1, 2, 4. Esa es la frecuencia absoluta. El dato era 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque este es X, Y. Y la frecuencia absoluta era 3, 5, 7, 1, 2, 4. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dijiste? Varianza es el promedio menos el dato, que es 0, empezamos con 0, al cuadrado por la frecuencia absoluta, que es 3. Hiciste esto, dijiste 2,27 menos 0 al cuadrado por 3, te dio 15,45. Después toma el segundo dato. ¿Cuál es el segundo dato? 1. Porque el X y era 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los datos, Gonzalo? Estos son los datos, ¿viste? Mira. 0, este es X y. Profe, segunda vez que me confunde con el Gonzalo Carrasco. Ah, entonces, ¿quién me dijo que...? Ah, perdón, Gonzalo, perdón, Gonzalo, disculpa. Es que estaba pensando ¿cómo se llama? En En mi apellido. No, en tus sándwiches, en tu cosa rica me dio hambre, ¿viste? Entonces pensé en ti. Patricio Carrasco, disculpa. Patricio. Entonces, Patricio, estos son los datos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y esta es la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué dijimos? Promedio, 2,27 menos 0, que es el dato, al cuadrado por 3 es igual a, nos dio cuánto, no me acuerdo ya. Es igual a 15,45. Después tomaste el promedio, 2,27 menos el dato que es 1, al cuadrado por 5, ¿no es cierto? Y nos dio 806. Y así, Patricio, uno por uno. Después sumas todos esos datos, después sumaste todo eso, 15,45, 8,06, 0,51, todo eso lo sumaste y lo dividiste por n y obtuviste la varianza. Entonces, Ya, la profe, ahí varianza, me enchufé. fantástico. La varianza nos dio 2,74. Luego, la raíz cuadrada de la varianza, que es la derivación estándar, me dio 1,65. Y la covarianza, como dijo la Giselle, nos dio 72,68. Y ahí teníamos una gran dispersión de datos. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos una gran dispersión de datos? Porque Porque está más cerca del 100. estaba cerca de 100. Entonces los datos están más dispersos. Perfecto. Y ahí Ya, muchas gracias, profe. Mis queridos estudiantes, les quiero decir que tengan un excelente día al trabajador. Disfruten mucho mañana, no hagan nada. Yo estaba pensando que no mandarles nada, pero Ucrania me pidió la grabación de las clases, me pidió la guía, así que no quería molestar el día del trabajador, pero se lo voy a mandar igual. Sí, por Porque favor, sí. profe. Ya, pero igual quería hacer un homenaje de no mandárselo, pero quería mañana que no hicieran nada, pero bueno, ya que me lo piden. Quiero que lo pasen súper bien, que tengan un excelente fin de semana junto a su familia, que descansen, se relajen, se lo merecen. Y ojalá que la próxima clase me den más feedback, por favor. Porque si no...